Rosario Mozo, editora de Información General en el Semanario Z. Rosario, esta semana la portada principal del semanario se la lleva una información que les confirman las autoridades. ¿Qué es lo más importante que crees tú de resaltar de este caso, donde se habla de la reestructuración del CAF como un fenómeno que está detrás de la ola de violencia que estamos viviendo en Tijuana? Yo creo que lo más importante dentro de esta información es precisamente eso, que finalmente, después de un año y medio en que los medios hemos estado insistiendo en esta situación de violencia, en la no desaparición del cártel Arellano, finalmente las autoridades lo están admitiendo, ¿no? Y le ponen apodo, porque no tienen el nombre todavía, a quien está encabezando esta reestructuración, que sería el hijo de Ramón, a quien le llaman el piloto. Esta es información que ya tienen ustedes y que le confirma una autoridad o que está surgiendo de la propia autoridad. ¿Quién les confirma a ustedes esto? El secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa, en una entrevista donde le preguntamos precisamente de estos hechos en los que, bueno, por un lado está la violencia entre narcomenudistas, los que se están peleando por las esquinas, efectivamente, que es el discurso oficial, y en otro donde la víctima es de un perfil diferente, con más dinero, hombres de negocios o aparentemente hombres de negocios, porque de hecho hasta la fecha ninguna de las autoridades ha podido decir o hablar de antecedentes delictivos, aunque hayan mencionado que existe la posibilidad de que no sean, o que existen reportes de las áreas de inteligencia, porque en la nota incluso José María González, su procurador de delincuencia organizada, él dice: tenemos la suposición, pero no tenemos los elementos jurídicos para poder hablar de que estas personas estén involucradas, pero suponemos que están involucrados con el trasiego ya de droga en niveles más grandes. La gente conoce un trabajo que el semanario ha hecho de dar seguimiento al fenómeno del narcotráfico y la violencia asociada con eso aquí, particularmente con el cartel que tuvo por muchos años el dominio de esta plaza, que es el de los Arellano Félix. ¿Les sorprendió a ustedes el descubrir que un hijo de Ramón estaba al frente o que estaban tratando de reestructurarse? No, claro que no. Digo, durante años, cada vez que tienen un miembro de la familia Arellano, las autoridades de México y de Estados Unidos han dicho que acabaron con el cartel, cosa que nunca ha sucedido. Luego, este grupo se ha seguido reestructurando desde el tiempo en que estuvo más golpeado el año pasado, el año antepasado, después de la captura del Teo en el 2010, y desde entonces se ha venido reestructurando. De hecho, las pequeñas células nunca se han perdido. ¿Qué es lo que sucede? Esta gente que habían detenido, muchas de estas personas que habían detenido, los lugartenientes, fueron liberados y regresaron a hacer lo único que saben hacer: traficar droga. Y de alguna manera las autoridades, dentro de su discurso y dentro de su trabajo, les permitieron esta reestructuración que está sucediendo y que en este momento está adquiriendo ya índices de violencia más altos. ¿Ustedes lograron averiguar o la autoridad les proporcionó algún otro dato acerca de este supuesto nuevo líder que está reestructurando esto? ¿Otros datos acerca de Nosotros lo estuvimos buscando con las fuerzas, la gente que trabaja en la calle. Y la gente que trabaja en la calle lo ha admitido desde el mes de abril, cuando el hecho de Covicher. La gente de calle, los policías, los investigadores estuvieron hablando de este tema. La autoridad lo viene a admitir ahora, meses después, pero no es que no supieran, ellos tenían la información. Y estamos seguros que se reúnen el grupo coordinación unos cada 15 días, otros cada mes. Estamos seguros que tenían la información. Más allá de cuándo pensaban o si decidían o no admitirlo, bueno, pues eso ya es parte de la política de información que tienen. ¿Saben si es solamente un hijo de Ramón Arellano o si qué edad tiene o algún otro dato de él? No, en este momento no. Nosotros seguimos trabajando, revisando información. Los datos que publicamos es lo que sabemos, esa es nuestra costumbre, además siempre lo hemos hecho de la misma manera, y esa es la información que tenemos. ¿Por qué decidieron publicarlo? Porque lo preguntamos y nos lo dijeron. Finalmente, a veces el camino más corto es el recto. Finalmente preguntamos y nos respondieron en el sentido positivo, y ahí está tal cual en la entrevista, ¿no? La puedes ver publicada. ¿Cuál sería la razón para no publicarlo? ¿No? Estamos tratando de que la gente sepa qué es lo que está sucediendo. De repente nosotros empezamos a ver estos crímenes, estos asesinatos con otro perfil, y necesitábamos saber, y creemos firmemente que la gente también necesita saber qué está pasando, ¿no? De repente vemos al general Rincón diciendo que no hay problema, que los ciudadanos comunes podemos sentirnos seguros.
yo veo que asesinan a un empresario, yo no me siento segura. No soy empresario, pero si yo veo que cambia el perfil, que no solo están asesinando personas en las esquinas que venden droga, entonces sí me siento preocupada y sí temo por mi seguridad y necesito saber qué está pasando, y en ese sentido fueron nuestras preguntas, ¿no? Pero cuando pregunto por qué decidieron publicarlo es porque, conociendo los antecedentes, referirse directamente, por ejemplo, a Ramón Arellano en el pasado le ha traído problemas al semanario, ¿no? Y siempre hemos trabajado de la misma manera, ¿no? Si los nombres salen es porque ellos se hacen públicos. O sea, finalmente no es nosotros que estamos yendo a su casa, ellos están saliendo a la calle a cometer los delitos, y en ese sentido las autoridades los identifican, y nosotros, siguiendo lo que siempre hemos hecho, también los identificamos. Si lo está diciendo el secretario de Seguridad Pública, él tiene los elementos suficientes para decirlo, y ahí está. La autoridad siempre nos critica a los medios de comunicación en general porque dicen que hacemos más grandes problemas que están muy pues en el bajo mundo y que no afectan a demás gente. ¿Creen ustedes o han visto alguna señal que les haga ser más optimistas? Después, ya tiene casi una semana lo de la publicación, ¿que están reaccionando las autoridades en ese sentido? No hemos visto. No sé, yo no sabría decirte. De hecho, ellos hablan de mucha coordinación, no de ahorita, desde que empezó 2 años con el gobierno de Francisco Vega, y se reúnen, eso lo podemos ver. Los resultados son los que no terminan de concretarse, y también eso se los preguntamos. Ahora, no pueden echarle la culpa a los medios de lo que está sucediendo. Finalmente nosotros somos mensajeros, hacemos la crónica de lo que sucede. Si ellos no salieran a las calles a afectar a la ciudadanía, nosotros no sabríamos que existen. Acabas de mencionar hace rato la situación del Negro Durazo, del Pockets, lugares públicos. Eso es imposible no verlo y no podemos ocultarlo. No se trata de ser alarmistas, estamos tratando de plasmar lo que está sucediendo y estamos tratando de explicarlo. Y en ese sentido, para que la gente pueda tomar sus decisiones de lo que hace, de lo que no hace, de quién confía y en quién no confía. ¿Como periodista te sientes segura? Cuando ves este reforzamiento, este intento de reestructurarse del cártel Arellano Félix, ¿te sientes segura? Claro que no, ni como periodista ni como ciudadano. Yo creo que nadie estamos seguros en este intento de reestructuración. De hecho, la declaración que hace Daniel de la Rosa cuando nosotros insistimos en la parte del apoyo del cártel Jalisco Nueva Generación con el cártel Arellano, él dice, ojo, no debemos perder de vista que el enemigo es la reestructuración, la posible reestructuración del cártel Arellano. Este otro cártel en todo caso sirve de apoyo, sirve de nombre, sirve para infundir o tratar de generar miedo, pero el verdadero peligro es la regeneración de un cártel empoderado en la zona, porque ese ha sido parte del discurso también del Grupo Coordinación, que no hay un cártel empoderado, y de hecho ellos han mencionado que ningún cártel ha tenido tanto poder en una zona como lo tuvo el cártel Arellano en la zona costa de Baja California. Y es otra parte que revelan ustedes, ¿no? Una tácita confirmación de esto que han querido o que han negado una y otra vez, la presencia de Jalisco Nueva Generación aquí en Tijuana, ¿no? Y que en el caso de la nota lo están confirmando. Hablan de una presencia, pero no como tal, como que se vino todo el cártel y se acomodó, algo que los medios jamás hemos presumido que sucedió. Pero sí sí admiten la presencia de apoyo a ciertos grupos, incluso de algunos que están ligados con Sinaloa, con el cártel de Sinaloa, igual que ligados con el cártel de los Arellano Félix. Entonces, yo creo que de esta manera, yo creo que eso es lo más importante dentro de esta nota que estamos mencionando, que las autoridades están reconociendo el problema y están reconociendo que es la presencia de este otro cártel, y yo creo que aquí lo que sigue es qué es lo que van a hacer, qué están haciendo, además de dejarlos que se reestructuren, porque esto es lo que parece que está sucediendo, ¿no? Más allá de algo está faltando dentro de las acciones, tanto de las acciones coordinadas como de las acciones independientes. No podemos decir que están sentados haciendo nada, pero lo que están haciendo no es suficiente. ¿Cómo lograron convencer a Daniel de la Rosa para que aceptara revelarles este caso específico? Porque tú y yo hemos coincidido a veces tratando de hacerlos hablar, y generalmente las respuestas de él y de otros funcionarios son sumamente evasivas, ¿no? Yo creo que fue la situación, Vicente, porque no hicimos más que preguntar, fue todo lo que hicimos. Preguntamos y él respondió.
Y lo mismo fue con Lares, lo mismo fue con el subprocurador de delincuencia organizada. Preguntamos y respondió. Yo creo que fue la situación. El hecho de estos recientes homicidios que aparentemente empresarios sin antecedentes, y yo creo que ese fue el contexto en el que él decidió responder. No hubo presión, únicamente preguntamos y él contestó. Volviendo al fenómeno que conocemos en el pasado con la libertad de expresión y el manejo de estos temas, ¿han tenido alguna reacción ustedes después, a casi una semana de que se publicó esto? No, pero no las hemos tenido antes. O sea, si estás hablando de los ataques armados que han sufrido mis compañeros o de las amenazas que hemos sufrido nosotros, en realidad, después de que hacemos las publicaciones, no es que nos escriban una cartita y nos digan lo que va a suceder, no. Cuando digo, o han sucedido los ataques sin amenazas previas, sin reacciones previas, o en el caso de las amenazas, las autoridades se han dado cuenta a través de otras investigaciones que están haciendo que existe la amenaza en nuestra contra, pero no es de que nos avisen o de que algo les moleste y nos adviertan de que algo nos va a pasar. No ha sido así como ha funcionado. Si bien es cierto, no es un tema que no toquen regularmente. Hace 1 o 2 semanas otra de tus compañeras estaba publicando una investigación muy interesante acerca del lavado de dinero en Tijuana, en Casa de Cambio de Tijuana del grupo de Sinaloa. Pero la pregunta es si han tenido que tomar alguna precaución cuando vemos la intensidad. Bueno, o sea, siempre manejan temas de narcotráfico o de seguridad pública, pero no siempre son tan precisos como estos dos trabajos, ¿no? ¿Han tenido que tomar alguna precaución o creen que está la situación como para poder ejercer libremente la libertad de expresión del periodismo aquí en Tijuana? Sabemos que no están las condiciones porque está el problema de la falta, de la impunidad. Digo, tenemos los antecedentes de nuestros compañeros que han sido asesinados y no se han resuelto sus casos. Sabemos que no existen las condiciones porque si están matando a la gente esta semana, la semana antepasada 26, la semana pasada 3, esta semana llevamos en 18, lo que le pasa a ellos nos puede pasar a cualquiera porque existe la impunidad, porque pueden hacerlo. Pero digo, nosotros hemos vivido en este ambiente desde los 80s, los 90s, entonces las medidas de seguridad que tomamos son siempre las mismas. O sea, cuidamos lo que escribimos, corroboramos lo que hacemos y bueno, nosotros estamos en permanente contacto. Lo que podemos hacer y lo que haces tú o lo que hace cualquier otro compañero en este mismo clima de inseguridad que vivimos.